Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que el estudio pues sea de bendición. Hoy vamos a terminar el último libro de los libros históricos. Si terminamos Esther, vamos a comenzar con Job. Y hoy vamos a ver si nos podemos aprender también los 5 libros de poesía, que están ahí los Salmos, está Eclesiastés, está Proverbios, está Cantares, y vamos a ver si nos los podemos aprender. Pero vamos a ver el libro de Esther, que tiene una gran enseñanza, y vamos a tratar de que no solamente tener el conocimiento, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Bendice a cada hermano aquí presente. Sé con aquellos que no están, con los que están de viaje, con los que están enfermos, que tú obres en cada uno de ellos conforme a tu poder, a tu misericordia. También te pedimos por aquellos que quizás se han descuidado, para que tú le pongas en su corazón el deseo de reunirse para estudiar tu palabra y para conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos proclamar tu mensaje tal como Él es. Gracias por tu amor. Y ahora prepara nuestras mentes y corazones para poder recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar este libro de Esther. Es un libro maravilloso, aunque es un libro que no menciona, es el único libro en la Biblia en que no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, allí Dios está presente en todo tiempo. Y cuando veamos esta historia, esto nos va a asombrar. Bueno, ¿quién escribió el libro? Se desconoce. O sea, ¿qué relata o de qué trata el relato de la redención? De cómo Dios pudo salvar al pueblo judío. ¿Dónde ocurrió? En Persia. Vamos a ver allí el rey Asuero. Cuando aproximadamente ocurrió entre el año 464 al 435 antes de Cristo. ¿Y para qué se escribió? Demostrar que en toda circunstancia Dios tiene el control. Les voy a decir algo. Si usted se siente desanimado algún día, lea la Biblia. Pero hoy usted de seguro que va a empezar a leer el libro de Esther. Porque el libro de Esther tiene una enseñanza maravillosa. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en el tiempo de Esther? Estaba el imperio persa, estaba el rey Asuero. Dice aquí que reinó desde la India hasta Etiopía. Era un reino grande, un reino esplendoroso. Tenía el dominio sobre 127 provincias. Y aquellas provincias no piense que eran las provincias como las que nosotros conocemos. Aquellas provincias eran prácticamente países pequeños. O sea, tenía una extensión tremenda. Dice que en esos días él quiso afirmar su reino, quiso demostrar todo su poder, y dice allí el versículo 3, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Escuche bien, ¿para qué fue esta fiesta? Para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Saben cuánto duró la fiesta? 180 días. Y con un motivo vano, un motivo de orgullo, mostrar su poder, mostrar su riqueza, mostrar su poderío. Ahora vamos a ver en este libro de Esther, que es el último de los libros históricos, cómo la mano de Dios se manifiesta y sin embargo Dios no se menciona. Por alguna razón no se menciona. Dios está presente en todo lugar. No lo vemos, pero lo sentimos. Dios está obrando. Aunque usted piense que Dios no está obrando en este lugar, Dios sí está obrando. Y Dios va a preparar el corazón. Y entonces no es casualidad que hoy nos toque el libro de Esther. ¿Por qué? Porque el libro de Esther nos va a animar. Les voy a entregar después un material adicional que tiene allí todos los libros del Antiguo Testamento y viene con un pequeño resumen de lo que trata cada libro, muy breve, pero les va a ayudar. Ahora, el libro de Esther es un mensaje de cómo Dios puede obrar. Y
vamos a ver cómo siempre el pueblo de Dios ha tenido enemigos. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. El cristiano siempre ha tenido enemigos. No porque, déjame ver si puedo explicar esto bien, no porque nosotros seamos los enemigos, sino porque el mundo es nuestro enemigo. El diablo va a hacer todo lo posible, porque la obra de Dios se detenga, y lo está haciendo. Está influyendo en el mundo entero, porque a veces vemos que hay, y no todas, pero hay muchas iglesias muy llenas, pero están vacías de la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios va a seguir haciendo su efecto, el remanente se va a seguir manteniendo, pero el diablo no va a estar tranquilo. Él va a querer exterminar al pueblo de Dios. Eso fue lo que pasó en este tiempo. El diablo usó a Amán para terminar con el pueblo judío en medio del imperio medo-persa. Ya había pasado Darío, había pasado Ciro, y ahora estaba el rey Asuero o Artajerjes, que también se le menciona, que por medio de la esposa que eligió, pues él tuvo conocimiento del Dios único y verdadero, y creemos que él pudo llegar a tener un encuentro con Dios. Pero ¿cómo Dios salvó a este pueblo? Bueno, dice que el rey, y esto es todo lo que contiene el libro, hermano, para saberse el libro, usted no tiene que saberse en detalle cada cosa, tener una idea de qué trata el libro. Deja ver si después más adelante yo le voy a dar esto, pero son copias que tengo que hacer, pero se lo voy a dar, está un poco más explicado en síntesis cada libro, y voy a tratar después más adelante de dárselo. Acuérdense que lo que queremos es que nos aprendamos todos los libros de la Biblia. Y hoy vamos a dar un repaso a todos los 17 que hemos aprendido, y vamos a aprendernos, o a tratar de aprendernos, los 5 libros de poesía o poéticos, como se llaman, que también tienen historia y tienen también profecía. Ahora, ¿qué pasó en este reinado? Bueno, era un reinado próspero, un reinado que tenía dominio. Él hizo un banquete y la reina se llamaba Vasti. Y entonces el rey hizo un banquete, mandó a buscar a Vasti, pero Vasti no se presentó. O sea, quizás motivada porque ella era la reina, no tenía deseos de participar. La cosa fue que ella se negó a venir al banquete, y entonces dice que cuando esto ocurrió, los hombres del reino le dijeron: oye, esto no lo puedes permitir, porque si permites esto, entonces todos los hombres van a ser menospreciados por sus esposas, y entonces de esta forma es quitada del medio, por decirlo así, a Vasti, porque los acontecimientos a veces que ocurren, no nos damos cuenta que ocurren con un motivo. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con su pueblo, pero también tiene un plan con la vida nuestra, con la tuya y con la mía. Y entonces a veces decimos: bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Es que Dios tiene que terminar el plan que Él quiere. Bueno, allí se hizo la fiesta, la reina Vasti no se presentó, y entonces pues el rey tenía que buscar una esposa. Pero acuérdense que el pueblo judío estaba dentro del imperio medo-persa, y había sido bendecido por Ciro y por Darío, y ahora estaba el rey Artajerjes, que también iba a bendecir al pueblo. Y entonces pues el rey empezó a buscar. Entonces Mardoqueo, que es otro de los protagonistas de la historia, esta historia tiene al rey Artajerjes o al rey Asuero, tiene a Esther, que su nombre en hebreo era Adasa. Él le puso Esther, Mardoqueo, que era el primo, para que no llamara mucho la atención en el reinado aquel persa, y ella fuera allí, pues pudiera llegar a algo, y sin saberlo Mardoqueo estaba cumpliendo el plan de Dios. Y estaba Amán, que era uno de los privilegiados en el reino, pero que era enemigo del pueblo de Israel. Así que más o menos esos son los personajes. Claro, habían más, estaban todos los funcionarios, estaban los eunucos. Bueno, ¿qué sucede? Que debido a esto de la reina Vasti, Esther pues es traída, haya gracia delante del rey, y Esther pues la toma él por esposa y se convierte en la reina. Pero lo que ella no sabía era que Dios estaba preparando el camino para poder salvar a su pueblo.
¿Qué se hacía en el tiempo antiguo? El rey pues dejaba de tener una esposa, se citaban a las doncellas más hermosas del reino, se traían delante y tan sencillo como eso, el rey escogía una y ahí no había ni sí ni no, esa era y punto. Pero para que ustedes vean cómo Dios obra, Dios permitió que Asuero o Artajerjes escogiera a Esther y existió el amor. Así. ¿Por qué? Porque estaba en los planes de Dios, porque después nos damos cuenta por las cosas que hizo Esther que en verdad Asuero la llegó a amar. Pero así se elegía, era de esa forma. Quizá no es la forma convencional que nosotros sabemos. Bueno, entonces viene la lección en el capítulo 2 de Esther como reina. Mardoqueo, que era primo Esther era prima de Mardoqueo, la adoptó como hija. Recuerden que se llamaba Adasa, pero él en ese tiempo que él estaba allí, él tenía una posición allí dentro del reino, él descubrió una conspiración que querían derrocar al rey, y él le dijo a Esther: oye Esther, están conspirando contra el rey. El rey es avisado por Esther y entonces toma medidas y aquellos enemigos son eliminados. En aquel tiempo se usaba la horca. Ahora bien, ¿qué quiero decirles con este hecho? Este hecho que era una conspiración contra el rey, que el medio que Dios usó fue a Mardoqueo, no tuvo ninguna gratificación. O sea, nadie hizo nada, ningún funcionario dijo: oye, Mardoqueo fue el hombre que obró todo esto, pero Mardoqueo tampoco lo proclamó. Y aquello se quedó allí en silencio. O sea, él había ayudado al rey y aquello se quedó en silencio. Pero ¿qué pasaba? Que en estos reinados, tanto como en los reinados de Israel, se anotaba todo. O sea, anotaban todos los hechos. Y esto se anotó en las memorias del reinado de Asuero, de lo que había hecho Mardoqueo, que nadie sabía, ni el rey lo sabía. Pero que debido a él, o había olvidado, debido a eso, el rey no fue ¿cómo se llama? Traicionado y pudo vencer la conspiración. Después de esto viene que Amán trama la destrucción de los judíos. Y entonces Amán odiaba a los judíos y trató por todos los medios de que el pueblo de Dios pereciera. Y el enemigo más grande que tenía Amán era precisamente Mardoqueo, que era un hombre de Dios, era un líder en su pueblo, y entonces pues él trató de que este hombre muriera. Ahora, cuando esto sucede y entonces Mardoqueo descubre esta conspiración, entonces le dice a Esther: oye, tienes que interceder por tu pueblo, porque acuérdense que Esther, aunque su nombre no era judío, era Adasa, le habían cambiado el nombre Mardoqueo para que pudiera vivir allí mejor en aquel reino persa. Le dijo: tienes que interceder por tu pueblo, y si tú no lo haces, Dios va a mandar ayuda de otro lugar, pero quizás para esto Dios te puso en el reino. Ese es vamos a ver después que ese es el versículo clave. O sea, Dios había puesto a Esther para que fuera el medio para salvar al pueblo de Dios. Bueno, continúa la historia. Allí entonces viene Esther intercede. Sí. No se lo pidió. No. Esther sabía quién era. Esther sabía quién era. Lo que pasa es que hasta ese momento ella no se iba a enfrentar al rey y decirle: oye, yo voy a interceder por mi pueblo. O sea, Esther no se olvidó quién era, porque acuérdense que a Esther la instruyó en la vida, en su vida secular y en la vida cristiana, Mardoqueo, que era judío. Y el pueblo que ella pertenecía era el pueblo judío. Y además ella su nombre sabía que era Adasa. O pasa que después él le puso Esther. O sea, pasa que Esther vivía en su reino. Acuérdense de eso. Pero le pasó como a Moisés. ¿O no recordamos a Moisés? Dios tiene sus planes. Moisés no fue criado por la hija de Faraón. O sea, y era un egipcio, pero no se olvidó de su pueblo. Igual fue con Esther. En situaciones diferentes, ¿verdad? Pero ella no tuvo temor. ¿Saben por qué no tuvo temor? Porque la esposa no se podía presentar al rey si el rey no la llamaba. Y entonces Esther oró. Dice que la única mención que hay aquí de que se invoca el nombre de Dios, que no se menciona, es que ayunaron.
Se supone que ayunaron y oraron a Dios para que Ester se presentara. Si el rey no le extendía el cetro, tan sencillo como eso, la mataban. Y ella valientemente se presentó. El rey la aceptó y le dijo qué tiene. Y entonces le contó, oye, hay una conspiración para destruir a mi pueblo. Y entonces Amán había hecho una horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Pero en ese momento, estoy contando, voy a tratar de hacerlo un poco más breve, pero no quiero que pierdan la idea. En ese momento se le va, una de esas noches se le va el sueño al rey Asuero y se pone a leer la historia, las crónicas del reinado, y se da cuenta que hubo uno que no sabía quién era, que había salvado de una conspiración. Y entonces después leyó que era Mardoqueo. Y dice, ven acá, ¿y qué se ha hecho con este hombre? No se ha hecho nada, no se le hizo nada, no se le hizo ningún reconocimiento. Dijo, bueno, pues este hombre hay que reconocerlo, porque por él yo estoy aquí, él salvó mi vida. Entonces en eso venía Amán entrando, o mejor dicho, él llama a Amán, le dice, Amán, ¿qué tú crees que el rey deba hacer con aquel que ha hecho mucho por su reino? Y él quiere engrandecerlo. Y entonces Amán, creyéndose que era él, porque era un egoísta, era un vanidoso, dijo, bueno, que se vista a esa persona de las ropas reales, se le dé el caballo, se le dé la corona y se pasee por la ciudad. Y entonces, cuando él termina de decir esto, los mismos detalles los dio a Amán. Le dijo, bueno, prepara todo eso para Mardoqueo. Mardoqueo era su enemigo. Y lo que había preparado Amán era la horca para Mardoqueo. Bueno, la historia termina en que en la horca para Mardoqueo ahorcan a Amán. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios, en medio de la peor situación, Dios va a obrar. Entonces, después de esto, viene la fiesta del Purim, que es una de las fiestas añadidas al pueblo judío, que precisamente surgió en este tiempo como recordación de cómo Dios salvó a su pueblo. Fíjense que la fiesta del Purim es adicionar a todas las fiestas que estaban nombradas en el pueblo de Israel, pero que se añadió en este tiempo, y era una fiesta para recordar cómo Dios había salvado a su pueblo contra todo pronóstico. ¿Por qué? Porque aquella era un pueblo pagano. Ester, aunque era la reina, estaba sometida al rey, pero Dios lo usó. Y aquí viene el texto. Vienen los resúmenes de los capítulos: busca de una nueva reina, el complot de Amán, el plan de Ester, la caída de Amán, y Ester salva a los judíos. Y entonces aquí viene ahora el texto clave: porque si callas, le dijo Mardoqueo, absolutamente en este tiempo, le dijo Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, Dios tenía un plan con Ester. Porque ¿cuántas se presentaron delante del rey? No sé, pero eran decenas de muchachas. El rey vio a Ester y dijo, esa es la que yo quiero. O sea, Dios tenía aquello preparado. Ester, por lo que describe la escritura, era una muchacha agradable, era bonita, era simpática, además tenía la bendición de conocer a Dios a través de su tío, aunque no se menciona ahí en el libro. Y entonces allí ella es escogida y ella fue el instrumento que Dios usó para librar a su pueblo. Uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que toda esta trama fue con un solo propósito? ¿Cuántas veces salvar al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel estuvo a punto de perecer? Hasta hace poco, cuando el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Ahora, vamos a tratar ahora a la iglesia. ¿Cuántas veces el diablo ha querido destruir la iglesia, pero no ha podido? ¿Por qué? Porque Dios está de parte nuestra, está de parte de sus hijos. Así que así termina los libros históricos con el libro de Ester. Y entonces comienzan ahora los libros poéticos o libros de poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros de poesía, contienen historia y también contienen profecía. Vamos ahora, antes de hablar de Job, que lo vamos a hacer ahora en un momento,
son poesía y sabiduría. Los 5 libros de poesía y sabiduría incluyen himnos, proverbios, poemas, historia y también profecía. Nosotros tenemos que por lo menos tener una idea de lo que contiene la Biblia. Vamos solamente a dar la introducción del libro de Job y lo vamos a terminar el próximo miércoles. Pero estos libros no solamente contienen poesía, sino sabiduría. Era el himnario del pueblo de Israel. Se cantó, posiblemente se usaban los salmos en el segundo templo. Incluye los proverbios y incluye poemas, historia y también profecía. Ahora viene el libro de Job, que es el primero. Se desconoce quién lo escribió. Relato de la perseverancia en Mesopotamia, en Uz. Algunos creen, escuche bien porque lo va a escuchar, que esto es como una parábola y que no es un hecho real. No crean eso, porque eso es violar la historia bíblica. Esto fue real. Muchos teólogos creen que este fue el primer libro que se escribió antes que se escribiera Génesis. Esto fue el primero, o sea, que se escribió, quiero decir, no que ocurrió, que se escribió. Ocurrió en Mesopotamia, cuando se desconoce, ¿para qué? Demostrar la soberanía de Dios y explicar la fidelidad en medio del sufrimiento. Algunos pensamos, bueno, yo he sufrido mucho, estoy pasando mucho. Algunos sufren más, otros sufren menos. El sufrimiento es parte de la vida humana. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. No hay otra explicación. El pecado trajo el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor, el temor, el miedo. Todo eso lo trajo el pecado. Porque antes de que el hombre pecara, nada de esto había en el mundo. No había sufrimiento, no había temor, no había muerte, no había nada de esto. Por ejemplo, ahora tenemos hermanos como Eliezer que está en el hospital, quizás esperando, ¿qué le van a decir? Eso es parte de la vida. Ahora, cuando leemos el libro de Job, entonces nosotros quizás podamos comprender mejor que aún a través del sufrimiento se puede alabar el nombre de Dios. Porque ¿quién era Job? Y vamos a ver allí la introducción. Job es probado, los amigos de Job, el discurso de Eliú y la respuesta de Dios. Pero yo solamente voy a mencionar el capítulo 1 brevemente, porque vamos a estudiarlo con más detalle de qué fue algunas cosas que dijo Job, qué fue lo que Dios le dijo y al final qué es lo que Dios había dicho. Job era un hombre temeroso de Dios, indiscutiblemente. Un hombre que trataba de agradar a Dios. Yo quiero leerles allí. Si usted lo tiene, si no, no se preocupe, yo lo voy a leer aquí. Dice allí que Job, había un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, estoy leyendo en Job capítulo 1, y era este hombre perfecto y recto, o sea, trataba de agradar a Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un hombre que amaba a Dios, que era temeroso, que trataba de guardar la palabra de Dios. Oye, cuando vemos lo que le pasó, entonces la fidelidad no me exime de la tribulación, del sufrimiento, de la persecución. Porque si usted duda esto, vaya a Hebreos 11, ahí están los héroes de la fe. Fueron aserrados, masacrados, flagelados, quemados vivos, crucificados, y eran hombres de Dios. Vea la historia de los profetas, vea la historia de los patriarcas, vea la historia de los apóstoles, y eso es lo que va a encontrar. Así que el ser temeroso de Dios no me libra de la adversidad, que eso es lo que se enseña hoy en día. O sea, usted es cristiano, viene la prosperidad, todo te va a ir bien, nadie te puede ir mal. No, eso es contradictorio. Entonces, yo me imagino que estas personas no mencionan el libro de Job, a no ser el final, que Dios le duplicó las cosas. Pero fíjense lo que Job tenía. Aparte de que era temeroso de Dios, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, tenía 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000. Esto era en nuestros días. Él era un millonario para transportarlo a nuestros tiempos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 sarnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día,
y enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job los enviaba y los santificaba, y se levantaban de mañana y ofrecían holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, que no solamente era un hombre que hacía banquete con sus hijos, sino que oraba por ellos. Decía: voy a ofrecer sacrificio por si han cometido pecado. En resumen, porque hasta ahí lo vamos a dejar, ¿quién era Job? Un hombre temeroso de Dios. Y no ha habido hombre que haya sufrido más que él. Porque no solamente el mayor sufrimiento no es el que usted muera quemado, o el que usted muera despedazado por los leones, o flagelado con 4 caballos que lo partían en 4 partes. El mayor sufrimiento de Job fue perder a sus hijos. Y por poco pierde al esposo. Porque ni aún la sarna que tuvo fue tan grande como el sufrimiento de perder sus hijos. Ni perder sus bienes, que es mucho decir, o sea, lo perdió todo, perder a sus hijos. Así que no hay hombre, no ha habido hombre como este que haya sufrido tanto. Y sin embargo era un hombre temeroso de Dios. Acuérdense que sus 10 hijos murieron. De eso vamos a hablar después. Hermano, ¿qué nos enseña? Señor, gracias porque hasta aquí tú has estado conmigo. Gracias porque en medio del sufrimiento que yo haya podido tener o que usted haya podido tener, Dios ha estado conmigo. Pero el sufrimiento no está en contraposición con la bendición de Dios. Porque en medio del sufrimiento, la bendición de Dios, la paz de Dios va a venir. Ese fue el caso de Job. Y vamos a ver que él, en todo esto, no pecó, aunque sí se atrevió, y de eso queremos hablar el próximo miércoles, sí se atrevió a altercar con Dios. Y eso sí no podemos hacer. Aunque todo fue para bien de Job. Pero esto es una historia real. Así que ojalá que cuando pensemos que estamos sufriendo mucho, o que estamos pasando mucha dificultad, o que el pueblo de Dios está por perecer, pensemos en la historia de Esther y pensemos en Job. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente del mundo conoce los nombres de artistas, de deportistas, de famosos, y no se conocen los nombres de los héroes de la Biblia. ¿No es triste eso? Sí, porque si yo digo, bueno, estamos en un peligro tremendo, bueno, oye, en el tiempo de Esther Dios obró. No, estoy sufriendo, oye, acuérdate de Job. Oye, estoy falto de fe, acuérdate de Abraham. Necesito integridad, acuérdate de Daniel. Necesito fidelidad, acuérdate de José. Lo puse ahora en Facebook. Ejemplos a seguir: Abraham, fe plena; Daniel, integridad; José, fidelidad; el apóstol Pablo, un fiel predicador del evangelio. Hermano, para eso es conocer la Biblia, para aplicarla a nuestra vida, y a veces quizás no quejarnos como a veces lo hacemos. Que Dios nos bendiga. Bueno,